Hemos leído San Juan capítulo 6, versículo 33 y 34 para hablar bajo el tema Señor, danos siempre este pan. Señor, danos siempre este pan. ¿Cuántos quieren el pan de Dios? Gloria a Dios, que el pan de Dios es el que necesitamos. El pan terrenal, el Señor Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al nombre de Jesús. La palabra que sale de la boca de Dios, usted y yo la recibimos también. Aquí tenemos la palabra de Dios. Lo que ha salido de la boca de Dios está escrito aquí. Los profetas, apóstoles y siervos de Dios que fueron inspirados por el Espíritu para escribir, aquí recibieron la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Dios. Es más, la palabra que sale de la boca de Dios también es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, dice la Escritura, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces tenemos tres manifestaciones de Cristo. Cristo se manifestó en carne porque Él descendió aquí. También Cristo se manifestó o se ha manifestado a nosotros en forma de palabra. ¿Cuántos tienen a Cristo en forma de palabra? Y Cristo se ha manifestado a nosotros también a través de Espíritu, o sea, Espíritu de Cristo. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Cristo? Gloria al nombre de Jesús. Bendecido es el nombre del Señor. Entonces, el trasfondo o el contexto, gloria al nombre de Jesús, el trasfondo o el contexto de este versículo 33 y 34 es el siguiente. En el capítulo 6, versículo 1, gloria al nombre de Jesús, capítulo 6, versículo 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces hubo un viaje, pasaron al otro lado, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Fueron los discípulos también. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, no se están contando las mujeres ni los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ahora fíjese lo siguiente: la razón que expresa la Biblia para que la gente estuviera siguiendo al Señor, dice aquí que era la gran multitud le seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esto es lo que vemos aquí, que ellos estaban siguiendo a Jesús, esta multitud, por las señales que veían que Jesús hacía en los enfermos. Esa fue la razón primaria,
la razón inicial de ellos seguir a Jesús. Pero me llama la atención que hace una diferencia a otros casos. En muchos otros casos se nombra a la gente siguiendo a Jesús para que Jesús los sane, porque ellos tenían una enfermedad, porque ellos estaban padeciendo de algo. Sin embargo, en este caso es mucha gente. No creo que vamos a decir que fuera un hombre y por cada hombre hubiera una mujer y por cada uno hubiera un niño. Vamos a redondear en un aproximado de 15,000 personas, aunque podían ser más, podían ser menos, no lo sabemos. No creo que las 15,000 personas estuvieran enfermas. Es decir, esta gente no estaba siguiendo a Jesús porque en realidad necesitaran ellos mismos un milagro o una sanidad en su cuerpo. Por eso el versículo especifica que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía. Cuando usted habla de señales se refiere a algo que usted puede ver, algo que se nota. Amén. Él estaba haciendo señales en los enfermos que eran otros. Gloria al nombre de Jesús. Lo que nos da luz de que esta gente estaba siguiendo a Jesús por un interés espiritual, por decirlo así, porque querían ver cómo Jesús sanaba a la gente, no necesariamente porque ellos necesitaran esa sanidad en su cuerpo propio, sino porque estaban deleitándose al ver cómo se sanaba la gente a través de Jesús. No sé si me está entendiendo por dónde voy. En muchos casos se ve la gente siguiendo a Jesús porque ellos están necesitados. Pero en este caso ellos querían ver a Jesús hacer milagros, querían ver las señales que Jesús hacía. Y cuando toda esta gente está siguiendo a Jesús, usted sabe que los milagros, las señales y las maravillas atraen mucha gente, ¿cierto? No es sino que se empiece a sanar mucha gente en un lugar y usted va a ver que al siguiente día llega el doble de gente. Y se sana más gente esa noche y vuelve a llegar el triple de gente la tercera noche. Eso es muy normal. Entonces llega toda esta cantidad de gente y al ver el Señor que esta gente estaba siguiéndole y que no había alimento, entonces el Señor bendice estos 5 panes y estos 2 peces que tenía el muchacho, que ustedes ya conocen la historia. Pero cuando el Señor hace este milagro de la multiplicación, fíjese cómo el motivo principal o el motivo primario, lo que los llevó a seguir a Jesús, pasa a un segundo plano. Gloria al nombre de Jesús. Ellos primero fueron a ver las señales en los enfermos, pero cuando Jesús hace una señal distinta, que es la de la multiplicación de los panes, entonces centran su atención en la multiplicación de los panes. Es más, llegaron a tergiversar o a salirse de lo que de verdad debían ponerle atención y darle gracias a Dios, pues sí, por lo que había hecho con lo de los panes. Pero ellos lo que pensaron es, ay, qué bendición, nosotros podríamos estar todo el tiempo siguiendo a Jesús. De verdad que está como fácil el asunto. No trabajamos, no tenemos que conseguir el pan y simplemente lo seguimos y Él va a bendecir por ahí 2 o 3 pancitos que consigamos por ahí de alguna forma y ya todos comemos. O sea, se desenfocaron y su interés se fue más a lo material o al interés físico, terrenal. Amén. A su sustento. Y usted lo puede ver más adelante, el Señor aclara esto. Entonces, por esa razón, por lo que Jesús hizo con los panes, ellos querían convertir al Señor en rey. Porque el Señor se esconde precisamente. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, dice en el versículo 14 del capítulo 6, que Jesús había hecho, fíjese que esta es otra señal. Dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué querían hacerle? ¿Por qué querían hacerle rey?
Pregúntese eso. ¿Por qué quieren hacer rey a Jesús? Porque quieren el pan gratis. Quieren la alimentación. Y es que no fue solo pan, fue pan y pescado. Gloria al nombre de Jesús. Quizás ahí habían muchos pescadores que dijeron, ya ni para qué pescamos dos y Él nos saca de ahí para 15,000 personas. Está bueno el negocio. Y no vamos a perder porque nosotros vamos a comer todo lo que queramos y nuestra familia también. Todos nos vamos a seguir a Jesús. Aleluya. Querían hacerle rey porque ellos dicen, si Jesús es rey, Él va a tomar todos los alimentos, los va a multiplicar y todos vamos a comer así, con multiplicación, con milagros. Todas las provisiones que necesitemos, Él simplemente va a hacer una oración, va a hacer una oración de acción de gracias y de una vez suplir nuestras necesidades. O sea, ellos querían, como muchos hoy en día queremos, cuando yo cumpla 40 quiero ya descansar y disfrutar de la mensualidad que me va a llegar, ¿cierto? Y mucha gente trabaja fuerte cuando están jóvenes porque dicen, estoy preparando o arreglando lo que es para mí futuro. Gloria al nombre de Jesús. Y ellos querían asegurar su futuro con un rey así de maravilloso. ¡Qué maravilloso rey! ¡Aleluya! ¿Y cuántos saben que Jesús es bueno? Pero el propósito de Dios, el propósito de nuestro Señor Jesús al hacer esta señal y este milagro, no era que ellos no tuvieran que volver a trabajar. Porque el Señor mismo dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces es necesario trabajar. Porque cuando no se trabaja, se está desocupado. Cuando se está desocupado, dicen por ahí que la pereza es el taller del diablo. Porque cuando usted no tiene nada que hacer, usted le da rienda suelta a sus pensamientos y termina pensando y haciendo lo que no debe hacer. Cuando usted está ocupado, gloria al nombre de Jesús, hace lo que Dios quiere que usted haga, sobre todo si somos personas que creemos a Dios, que creemos en su palabra y usted mantiene ocupado, usted va a usar el tiempo en las cosas que corresponden, no le queda mucho tiempo para ponerse a hacer lo que no conviene. Amén. Entonces ellos tratan de hacerlo rey y tratan de apoderarse de él, o sea, querían hacerlo a las malas. Entonces Jesús se retiró al monte solo, pero acuérdese que estaban, ¿a dónde? Al otro lado, habían cruzado en barcas. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Entonces ellos pasan al otro lado sin Jesús. Él no va con ellos. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. ¿Por qué especifica esto? Porque ellos dicen, bueno, si los discípulos se fueron sin Jesús, entonces ¿en qué barca se fue Jesús? Porque había una sola barca. Ahí había habido solamente una barca. Dice, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Ellos supieron eso, ¿verdad? Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Esto está hablando del siguiente día. Recuerde que los discípulos se fueron al anochecer y había una sola barca. Al siguiente día llegaron otras barcas de Tiberias. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, que ellos decían, Jesús tiene que estar aquí,
porque él no se fue en la barca, él tiene que estar aquí, pero lo buscaron y no lo encontraron, porque Jesús se había ido ¿cómo? Caminando. Jesús se fue a pie sobre las aguas. No estaba allí ni sus discípulos. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, también pasaron al otro lado cuando ya tuvieron barcas. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Eso me llamó mucho la atención, porque en el capítulo 6, los primeros versículos, había dicho que ellos habían seguido al Señor. ¿Por qué? Por las señales que veían que Él hacía en los enfermos. Pero ahora, después de que ya ha habido la multiplicación, que el Señor se les tuvo que esconder para que no lo hicieran rey a la fuerza, y pasó caminando sobre las aguas al otro lado, lo siguen todos en barcas para llegar a donde Él. Y el Señor Jesucristo, la razón que les dice por la cual ellos lo están siguiendo es, ¿qué cosa? Ustedes no me están siguiendo por las señales que vieron que yo hacía en los enfermos, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ahora, según lo que Jesús responde y dice ahí, significa que Jesús sí sanó gente. Porque Jesús está afirmando que ellos vieron las señales que Él hacía en los enfermos. O sea, Jesús sí sanó gente. Pero se desenfocaron de por qué seguían a Jesús. Y se concentraron en que habían comido el pan y se saciaron. ¿Y qué querían otra vez? Seguir comiendo pan y seguir saciándose. Ojalá con pescado también. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y alabar a Dios? Entonces el Señor los tiene que enfocar. Escuche esto, muchas veces Dios nos tiene que enfocar de vuelta. Y a veces cuando Dios va a enfocarnos o nos va a centrar de nuevo en lo que de verdad es valioso, a veces no nos gusta. Y a veces pretendemos irnos o salirnos de la voluntad de Dios porque no nos gusta el enfoque que Dios le quiere dar a mi vida. Gloria a Dios. Hermano, iba bien la historia, ¿por qué se mete en mi vida? Gloria a Dios. Aleluya, porque la historia no es solamente para contarla, es para aplicarla, porque la palabra de Dios es para que nos hable a nosotros. Aleluya. Muchas veces estamos siguiendo a Dios, viendo las maravillas del Señor. Nos gozamos por lo que Dios hace, pero de repente cuando Dios hace un milagro inesperado en nuestra vida, ponemos nuestra atención en esa multiplicación de los panes y nos gusta tanto que decimos: ay, cómo me gustaría vivir todos los meses con milagros financieros, cómo me gustaría vivir todos los meses con provisión sobrenatural, ya no tener que ir a trabajar más. Y si bien Dios fue el que hizo los milagros, si bien Dios fue el que trajo provisión a tu casa, si fue Dios, de todas maneras Él fue el que lo hizo. Sin embargo, Dios no espera de ti que estés dependiendo todo el tiempo de esos milagros y no quieras trabajar. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Los milagros financieros son bonitos. ¿Cuántos creen que los milagros financieros son? Hay gente que me ha dicho: hermano, eso de milagros financieros, yo no creo en eso. Dios no obra así. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios a través del profeta Eliseo y la viuda? Que le dejaron una deuda cuando muere su esposo. A través del aceite, ese milagro, con ese aceite fue para un milagro financiero. Porque para pagar la deuda y vivir del resto con lo que queda. Pero nosotros, fíjese una cosa, a veces nos acostumbramos y no queremos trabajar
Queremos que toda la vida sea el milagro financiero y yo simplemente esperando la bendición en mi cama. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos todavía pueden alabar al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Y a veces empezamos a seguir a Cristo, entonces usted dice, voy a hacerme otro ayuno de 3 días. Y hermano, ¿y para qué quiere hacer el ayuno de 3 días? No, es que quiero que Dios me haga otro milagro financiero. Y usted le pregunta al hermano, hermano, ¿y es que tiene deudas? No, hermano, no tengo deudas, pero es que fue tan bonito el último milagro financiero, quiero otro. Entonces ahí ya estamos perdiendo el enfoque. Porque si no tiene deudas, si no necesita el milagro financiero, ¿por qué no ayuna por otra razón? Porque usted puede seguir a Cristo. El problema es cuál es la razón ahora para seguir a Cristo. ¿Acaso no hay gente necesitada en su familia por la cual orar? ¿Acaso no hay inconversos en su familia por los cuales orar para que se salven? ¿Acaso no hay necesidades en medio de la iglesia para que usted ore por las personas necesitadas en medio de la iglesia? No, pero a usted le gustó el milagro que Dios hizo y quiere seguir viendo eso, aunque no lo necesita. Gloria al nombre de Jesús. Y perdemos nuestro enfoque. Entonces el Señor necesita aquí en este caso enfocarlos a ellos. Porque ahora ellos le están siguiendo por la razón equivocada, porque quieren comer pan terrenal, porque no quieren trabajar, porque quieren todo fácil. El Señor les dice, trabaja, porque fíjense que estaban haciendo un esfuerzo en seguirlo, tomaron barcas, lo buscaron. Y a veces la gente se esfuerza en buscar al Señor. Usted dice, uy, pero el hermano, ¿cómo se esfuerza en buscar al Señor? El problema no es eso, el problema es por qué se esfuerza en buscar al Señor. ¿No ha visto usted personas que hacen sacrificios tremendos, oraciones largas, ayunos largos, penitencias prácticamente ya hacen algunos? Pero a veces uno va a buscar el trasfondo, va a buscar la razón y está errada. Hay que tener cuidado con eso. No es malo buscar al Señor, es malo buscarlo por razones equivocadas. Aleluya. ¿Por qué estás buscando al Señor? Esa es una de las preguntas importantes en esta noche. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice el versículo 27. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora el Señor Jesucristo les dice, enfóquense no en los milagros, no en las señales, enfóquense en la persona del Hijo de Dios. En esta noche yo quiero decirle a toda persona que me oiga, sea en este lugar o sea a través de la internet, Dios tiene todo el poder para hacer milagros. De hecho, quizás usted ya ha recibido algún milagro de parte del Señor. Un milagro es algo tan sencillo como una oración a Dios porque necesito algo y una respuesta. Eso es un milagro. Un milagro es que usted oró esta mañana, Señor, necesito tal cosa. Y al mediodía un hermano se le acercó y le dice, hermano, mire, eso es un milagro. Porque humanamente, físicamente, a través de las reglas naturales de esta vida, no podría darse eso que usted precisamente esta mañana dijo que necesitaba algo y al mediodía alguien vino y se lo dio. Pero aunque Dios haya hecho esas cosas en su vida, recuerde que aquí el centro es Cristo. ¿Cuántos creen que el centro es Cristo? El centro es Cristo. Aleluya. Bendecido es el nombre del Señor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, o sea, en Cristo. Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Le dijeron entonces,
¿Qué señal? Fíjese que ellos ya se malacostumbraron y ahora todo es con señales. ¿Se ha visto esa gente que ahora para todo son señales? Señor, si tú quieres que yo haga tu voluntad, entonces haz una señal, o si no, no hago tu voluntad. La pregunta es, ¿ya sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué está pidiendo una señal? Yo no le estoy diciendo que es malo pedir señales para saber cuál es la voluntad de Dios. Pero otra cosa es que usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios y sigue pidiendo señales para obedecerle. Porque se vuelve uno como esta gente que ya Dios les está dando la palabra y aunque Dios le dé la palabra, dice, bueno, muéstreme una señal de que esa palabra sí es real. Entonces el pastor predica, la palabra le habla, todo le habla y le indica qué tiene que hacer, pero usted dice, muéstrame una señal de que yo tengo que obedecer. Ahí ya nos está hablando de desobediencia y en algunos casos hasta de rebeldía. Gloria al nombre de Jesús. Ya el Señor les está diciendo, concéntrense en mí, enfóquense en mí, y ellos regresan a la señal. Vuelvo y le digo, Dios mismo es el que hace las señales. No es algo malo porque Dios entonces no haría señales si fueran malas. El problema es cuando uno reemplaza a la persona de Dios por sus señales. Dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? O sea que ya no creemos por la palabra. O sea que ya no creemos porque Dios lo dijo. Hasta que no tiemble la casa, entonces yo no creo. Te estoy llamando para que hagas esto, hijo mío, y todos los días te estoy llamando y usted nada. Solo hasta el día que se sacude su casa, entonces ese día, ay Señor, sí, me estás llamando. ¿Cierto? Y hay gente que hasta que no le echan los hijos a la cárcel, hasta que ellos no les pasa un accidente, hasta que no los despiden del trabajo, entonces ahí sí, ah Señor, me estás dando una señal. O sea que podría haber aceptado antes de que le diera la señal, porque olvídese, todas las señales no son lo mismo. Así como Dios hace señales espectaculares, que la gente quisiera poner las cámaras para filmar la señal que va a hacer el Señor, hay señales que la gente ni quisiera verlas. Porque las señales son una indicación de algo, y si Dios necesita dar una indicación de forma ruda, Dios lo va a hacer. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice, ¿qué obra haces? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Sabe qué están diciendo otra vez? ¿Qué están diciendo otra vez? O sea, el Señor ya les dijo, ustedes me están siguiendo no por las señales en los enfermos, sino porque comieron y se saciaron. Ya les dijo, desenfóquense de eso y enfóquense en mí. Siguen ellos con el cuento de que ¿qué señal haces? Y la indirecta directa. Nuestros padres comieron pan o maná en el desierto. ¿Qué están diciendo? Señor, ¿por qué no haces otra vez un milagrito de esos del pan? Eso es lo que están diciendo otra vez. Quieren insistir en algo que Dios ya les ha dicho, no, no, no. Si Moisés lo hizo, fíjese una cosa, ellos eran judíos. ¿Qué creían los judíos? La ley de Dios y lo que Dios había hablado a través de Moisés. Ellos están diciendo, nosotros creemos en Moisés, pero es que nuestros papás nos transmitieron la fe en lo que Moisés dijo, porque es que ellos comieron del pan en el desierto. Déjenos comer a nosotros también y verás que vamos a creer, y también nuestros hijos. Condicionando la fe en Dios con un plato de comida. Gloria al nombre de Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
que no fue Moisés, fue Dios. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan verdadero y el más real, el que podían tener ahí, lo tenían enfrente de ellos. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuántos saben eso? El pan del cielo es el que da vida al mundo. Por eso usted estaba muerto en delitos y pecados, y cuando conoció a Cristo, usted recibió vida. Porque el pan del cielo da vida. Estábamos en el mundo como el resto del mundo, pero fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero ellos estaban pensando todavía en el pan, ese maná que descendió del cielo. Y Él les estaba hablando del pan que descendió del cielo, que era Cristo, que era la palabra hecha, el verbo hecho carne. Aleluya. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Cuántos saben eso? Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Cuántos saben eso? Dios no lo echa fuera, amigo. Dios no lo echa fuera, hermano. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos creen que serán resucitados en el día postrero? Aleluya. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Esta gente se mofaba o más bien se jactaba de conocer la ley de Dios, de conocer lo que Dios decía, que lo había dicho a través de ¿quién? De Moisés. Sin embargo, aunque ellos habían escuchado y decían tener el conocimiento de todas las cosas de Dios, cuando viene el que Dios envió, no le creen. Entonces él dice, el que escuchó al Padre, el que recibió enseñanza del Padre, tiene que creer en el Hijo. ¿Cómo va a decir usted que aprendió del Padre, que escuchó al Padre, que cree en el Padre y no pueda creer en el Hijo que el Padre envió? Eso es como decir que usted dice, no, yo creo todo lo que dice mi esposo. Vamos a decir, la mujer dice, yo creo todo lo que dice mi esposo y yo obedezco todo lo que dice mi esposo. Y el esposo le envía una razón con el hijo y no le cree. Y dice, no, yo no obedezco eso. Lo está diciendo el esposo, solamente que lo está diciendo a través del hijo. No, que hay personas que están esperando que venga el esposo y le diga directamente, porque si le manda la razón con el hijo, no le va a hacer caso jamás. Necesitan policía para poder hacer las cosas. Entonces ahí el Señor les está diciendo,
Así que todo aquel que oyó al Padre, versículo 45 en la segunda parte, y aprendió de él, viene a mí. Le dice, si usted no viene a mí es porque usted no aprendió del Padre. ¿Cuántos han aprendido del Padre? Por eso usted ha venido a Cristo. Porque usted decía, tiene que haber un Dios. Antes de usted venir a los caminos del Señor, usted decía, tiene que haber un Dios. Tiene que haber un ser supremo. Esta vida no puede ser así por casualidad. Las cosas no pudieron haber estado como están porque sí y ya. Tuvo que haber un Dios. Y ese conocimiento de que había un Dios lo atrajo a usted, ¿a quién? A Cristo. Aleluya. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Usted no muere, hermano, usted solo descansa. Aleluya. Quizás el cuerpo físico muera, pero su alma va a seguir por la eternidad. Aleluya. Vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí ya se empezó a poner fea la cosa para los judíos que estaban oyendo, porque ellos están pidiendo pan, quieren comer pan. El Señor les dice, yo soy el pan que descendió del cielo y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Ellos empezaron a imaginarse eso, porque ellos tenían su mentalidad carnal. Gloria a Dios. Dice el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Sonó feo eso para ellos, porque usted sabe cómo eran los judíos para las comidas. Y ellos se cuidaban de los alimentos inmundos, de los animales inmundos, de no consumir sangre. Incluso nosotros nos cuidamos de no consumir sangre. Porque aparece de nuevo en Hechos capítulo 15, donde habla de no comer ahogado, no comer sangre, etc. Y ellos estaban pensando con su mentalidad carnal. Cuando Él les dice, si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Ellos dijeron, no, yo prefiero no tener vida en mí. Yo no voy a comer. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cuántos quieren permanecer en él? ¿Y cuántos quieren que él permanezca en usted? Pues le toca comer la carne del Señor y beber su sangre. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Usted necesita comer del Señor para vivir por él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Mire el resultado de este mensaje. Esta predicación no gustó. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, los discípulos del Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sí se da cuenta cómo ellos la estaban interpretando? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está dando la explicación el Señor. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar.
Gloria al nombre de Jesús. Y ahí sigue desarrollando lo que él dice, que uno de vosotros es diablo, y nombra a Judas. Pero fíjese esta interpretación que le da el Señor en el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para aquel que quizás en esta noche se estaba preguntando, hermano, ¿y yo cómo voy a hacer para comer? Porque el mensaje se llamaba, danos de este pan siempre. Pero este pan es la carne del Señor y la sangre del Señor. Y usted dice en esta noche, ¿cómo hago para comer la carne del Señor y beber la sangre del Señor? Porque Él dice, si ustedes no comen eso, no tendrán vida en ustedes. ¿Y cuántos queremos la vida del Señor? Todos aquí queremos la vida del Señor. Entonces necesito comer la carne y beber la sangre del Señor. Entonces el Señor aclara cómo se hace. Dice, la carne para nada aprovecha. ¿Qué está explicando el Señor? Le está diciendo, ustedes están interpretando mal. No es que ustedes tienen que venir a pegarle mordiscos a mis brazos, porque la carne para nada aprovecha. ¿Sí me entiende? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en el primer pedazo del versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida. Él les está diciendo, la forma en que ustedes van a comer mi carne y beber mi sangre es a través de la palabra y el espíritu. O sea, mi manifestación. Recuerde que le dije al principio del mensaje que Jesucristo se había manifestado en carne cuando descendió como hombre, verbo hecho carne. Se manifestó también en forma de palabra, porque es el verbo hecho carne, o sea, la palabra hecha carne. Y se manifestó también en espíritu, el espíritu de Cristo. Entonces Él le dice, la forma como ustedes van a comer mi carne y beber mi sangre no es mordiendo, porque la carne para nada aprovecha. Lo van a hacer a través del Espíritu de Cristo y a través de la palabra. ¿Cuántos pueden hacer eso en esta noche? Hoy usted está recibiendo más de Cristo a través de la palabra. Está comiendo de Cristo. ¿Cuántos están comiendo de Cristo? Usted está bebiendo de Cristo porque está creyendo. El que cree en mí no tendrá sed jamás, porque ahí está bebiendo de Cristo. Entonces, usted recibe la palabra para comer de Cristo. Cuando usted recibe la palabra, usted recibe también con la palabra fe, para que pueda beber, para que no se quede trancada la comida. Porque en Hebreo dice que no les hizo provecho escuchar la palabra porque no la oyeron con fe. Entonces usted necesita la palabra, la bebida y necesita también el Espíritu de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y en esta noche lo que tenemos que decirle al Señor, ahora que entiendo cómo como de ese pan, dame siempre de ese pan. Usted dirá, hermano, pero ¿no será que cuando yo levanto mi mano y acepto a Cristo ya comí del pan y listo? No. Porque cada día que usted lee la Biblia, cada vez que usted escucha la palabra, usted está comiendo de ese pan. Quizás usted alguna vez comió, pero hace rato no come y siente hambre. Y tiene sed. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Aleluya. Y por eso es que cuando usted lleva tiempo así, usted se siente que no tiene vida. Usted solo existe, pero no se siente como cuando usted está comiendo y bebiendo del Señor, que usted se siente cargado. Y a usted le dicen, hermano, hay un enfermo, vamos a visitarlo y vamos a orar por él. Y usted se siente cargado. Usted siente que usted puede decir así como Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
Usted siente que tiene la vida de Dios en usted. Oh, gloria al nombre de Jesús. Hay un endemoniado y lo llaman y usted no sale corriendo porque usted siente que tiene el Espíritu de Cristo dentro de usted. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted sabe que usted no va a reprender ese demonio en el nombre de Sammy, ni en el nombre de Pablo, ni en el nombre de John. Usted va a reprender ese demonio en el nombre de Jesucristo. Pero usted dice, yo puedo hacerlo porque estoy cargado, estoy con la vida adentro, porque he comido, porque he bebido. Cuando usted no ha comido y no ha bebido, usted está ¿cómo? Débil. Y a usted le dice, vamos allí. Usted dice, no, tengo una debilidad. Vamos a echar fuera ese. No, tengo una debilidad. Vamos a orar por ese. No, eso se me pasa la enfermedad a mí. Aleluya. Porque usted está débil, no tiene la vida. Aleluya. Pero en esta noche hemos entendido la palabra. Y aquel que estaba débil va a decirle, Señor, empieza a recargarme de nuevo. Si hace rato no comía, voy a empezar a comer. Voy a empezar a beber. Y dame siempre de ese pan. Aleluya. ¿Cuántos quieren siempre de ese pan? ¿Cuántos quieren siempre de ese pan? Oh, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y hay una palabra que sale de la boca de Dios para nosotros en esta noche. Oh, diga el débil, fuerte soy. Hay una palabra de vida para ti en esta noche. Oh, gloria a Dios.